Probablemente crees que los humanos empezamos a hablar porque nos volvimos más inteligentes, pero los estudios demuestran que ocurrió justo al revés. El habla no surgió de la inteligencia, surgió de algo mucho más frágil que un cerebro grande e ingenioso. Imagina a dos humanos antiguos sentados en silencio junto a una fogata, sin diccionario, sin escuela, sin palabras, solo gruñidos. Solo miradas y el crepitar de la leña ardiendo. Entonces uno de ellos abrió la boca y habló. Emitieron un sonido que significaba algo específico. Un sonido que el otro realmente entendió, justo en ese momento. Aquel único instante, hace miles de años, cambió en silencio todo lo que somos como seres humanos hoy en día. Entonces, ¿cómo se convierte el silencio en palabras? Vamos a ir más despacio porque necesitamos definir nuestros términos. El lenguaje no es lo mismo que el ruido. Un perro ladra, un cuervo grazna, un mono grita con fuerza. Esas son señales. Significan una sola cosa, en un único instante. El lenguaje, resulta, es algo completamente distinto. El lenguaje te permite hablar de un leopardo que no está ahí. Un leopardo de ayer o de mañana. Un leopardo que tu primo vio a 2 valles de distancia. Ese salto, de la señal al símbolo, sigue sin explicación hasta hoy. El marco temporal es enorme. En algún momento entre hace 2 millones y 100.000 años, nuestros ancestros dieron el salto. Cruzaron una línea que ningún otro animal ha cruzado jamás. Pero aquí viene la parte frustrante para los científicos. Las palabras no se fosilizan. No hay hueso que susurre, ni tablilla de piedra que explique cómo comenzó el habla. Todo lo que tenemos son pistas indirectas. La forma de los cráneos, herramientas, paredes de cuevas y un diminuto hueso en la garganta. Y un gen o 2 que parecen importar mucho más de lo que realmente deberían. Nuestro enigma persistente. La primera pista se esconde dentro de sus cráneos. Uno pensaría que un cerebro más grande significa automáticamente habla. No es así. Los neandertales tenían cerebros tan grandes como los nuestros, a veces más grandes. Vivieron junto a nuestros ancestros durante miles de años. Usaban el fuego, enterraban a sus muertos, incluso tenían el mismo hueso hioides que ayuda a formar el sonido. Sobre el papel tenían todas las herramientas necesarias para hablar. Sin embargo, lo que salía de sus bocas no era suficiente. Ahora mira a los chimpancés. Comparten cerca del 98% de nuestro ADN. 98%. Usan herramientas, se reconocen en los espejos, planean, engañan, sienten dolor. Resulta que hacen casi de todo. Pero en 100 años de estudio, ningún chimpancé salvaje le ha hecho jamás una pregunta a otro chimpancé. Aprenden cientos de signos en laboratorios, pero nunca inventan un lenguaje. Nunca cotillean sobre plátanos robados. Así que la anatomía por sí sola no lo explica. Un cerebro grande no lo logró. La garganta adecuada tampoco lo hizo. La cercanía genética no bastó. Algo social tuvo que encajar, alguna nueva forma en que empezamos a necesitarnos mutuamente. Ese chasquido pudo haber comenzado alrededor de una fogata. Imagina que eres un humano antiguo cuya tribu caza algo enorme, un mamut, un perezoso gigante, algo que puede aplastarte por completo si calculas mal el ángulo. No puedes hacer esto solo, no con 3 personas. Necesitas 10, 15 cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Algunos arrean al animal, otros lo flanquean, otros esperan con lanza justo en la roca precisa. Señalar no basta. Tienes que decir en voz baja: tú vas por la izquierda, yo voy por la derecha, y cuando se dé la vuelta, atacamos juntos. Gruñir no va a funcionar. Necesitas un plan. Y un plan, resulta, necesita palabras para volverse real. Los científicos descubrieron que la atención compartida, la capacidad de 2 cerebros para enfocarse en la misma idea, es el cimiento del lenguaje. No es sonido, no es gramática, es atención.
Dos humanos antiguos mirando lo mismo, sabiendo que el otro también lo piensa. Ahí es donde nacen las protopalabras. Un sonido para ese grande de allá. Un sonido para espera y ahora. La selección natural hizo el resto. Las tribus que se coordinaban comían más carne. Esas tribus tenían más hijos que sobrevivían a los inviernos. Sobrevivieron a sequías y a depredadores que devoraban por completo a sus vecinos silenciosos. Generación tras generación, los cooperadores ruidosos sobrevivían a los silenciosos. No fue el simio más fuerte el que ganó, tampoco el más inteligente. Fue el que dijo, síganme. Pero la cooperación por sí sola no construye la gramática. La coordinación te da órdenes. No te da poesía ni la palabra ayer. Algo más tuvo que empujar los sonidos simples hacia la extraña maquinaria del lenguaje humano. Y aquí es donde se pone raro. El antropólogo británico Robin Dunbar notó algo que la mayoría de la gente pasaría por alto. Estudió a los monos y a los simios con detenimiento. Pasan gran parte del día acicalándose unos a otros, quitándose insectos del pelaje, rascándose la espalda mutuamente. Parece higiene, pero en realidad es política. El acicalamiento es la forma en que construyen alianzas entre simios. Dice, yo te tengo, tú me tienes, estamos juntos. Es el pegamento social de la vida de los primates. Pero el acicalamiento tiene un límite. Solo puedes acicalar a un animal a la vez, una caricia lenta. Cuando un grupo supera aproximadamente los 150 miembros, ya no te alcanzan las horas del día. Dunbar notó que las tribus humanas, justo cuando el lenguaje realmente despegó, estaban superando ese número mágico. Entonces la teoría dice lo siguiente: el lenguaje reemplazó al acicalamiento. Se convirtió en nuestro atajo para crear vínculos a gran escala. En lugar de quitarle bichos del pelo a una sola persona, te sientas junto al fuego y charlas con 5. Podrías conectar con todo un grupo usando solo tu voz. ¿Y de qué hablaban nuestros ancestros? Probablemente lo mismo de lo que hablamos ahora. De los demás. ¿Quién se acostó con quién? ¿Quién hizo trampa en la cacería? ¿Quién le debe un favor a quién? ¿En quién no se puede confiar? Chismes, en otras palabras. Chismes humanos, antiguos y esenciales. Los chismes tienen mala reputación, pero podrían ser lo más importante que nuestra especie haya inventado jamás. Porque para chismear, tienes que hablar de personas que no están en la habitación, personas que imaginas. Sostienes su imagen en tu mente, describes sus acciones, juzgas sus motivos. Eso es la abstracción misma. Ese es el cerebro simbólico despertando. El chisme, en silencio, nos entrenó para pensar en cosas invisibles, que no se ven. Y el chisme llevó a algo mucho más extraño. Una vez que puedes hablar de alguien que no está presente, todo cambia. Puedes hablar de un animal que aún no has visto. Puedes hablar de un espíritu en los árboles, un dios en el cielo, un pariente que murió el invierno pasado. Nombrar cosas se convirtió en nombrar lo invisible. Hace entre 40 y 70 mil años, el arte rupestre estalla de repente en cuevas de todo el mundo. Huellas de manos en la piedra, bisontes, caballos, extrañas figuras medio humanas con cabezas de animales que devuelven la mirada desde la oscuridad ancestral. Eso no es una coincidencia. Pintar un bisonte en una pared es básicamente como decir una palabra en voz alta. Es un símbolo. Representa la cosa real. El arte rupestre necesita la maquinaria mental del lenguaje, y realmente no puedes tener un lenguaje completo sin antes dar ese salto hacia los símbolos y el significado compartido. Casi por esta misma época, los científicos se interesaron muchísimo por un gen llamado F o XP2, oculto en nuestro ADN. Aparece en casi todos los animales, pero la versión humana tiene dos pequeñas mutaciones que la hacen diferente. Las personas que nacen con un gen F o XP2 defectuoso tienen graves dificultades con el habla, con la gramática, al juntar palabras para formar frases. Los investigadores rastrearon su cronología y estimaron que nuestra versión se extendió ampliamente en los últimos cientos de miles de años. No es el gen del lenguaje. En realidad no existe un único gen del lenguaje, pero es una pequeña pieza. Una pequeña edición en el código que hizo que nuestra boca y nuestro cerebro trabajaran juntos de una manera nueva.
Y aquí va algo que realmente te va a volar la cabeza sobre todo esto. Cada niño humano vivo hoy repite este salto. A los 3 años, un pequeño pasa de los gruñidos a las frases. Empiezan a preguntar por qué. Empiezan a inventar historias. Empiezan a mentir, lo cual, honestamente, es todo un logro filosófico. Nadie les enseña gramática. Simplemente se desarrolla de forma natural, porque su cerebro está silenciosamente programado para ello desde que nacen. Cada niño es un pequeño experimento de volver a ser humano desde cero, una y otra vez, cada vez. Imagina que eres la primera persona en pronunciar la palabra mañana en voz alta ante otro ser humano. Estás señalando al sol, estás indicando dónde estará al amanecer de mañana. Estás intentando explicar algo que aún no existe a alguien que nunca ha oído ese concepto. Y de algún modo lo entienden. Esa sola palabra pudo haber inventado, en silencio, la idea misma del tiempo. Porque antes de tener una palabra para el mañana es solo niebla. No puedes planearlo, no puedes temerlo, no puedes prometer nada sobre ello. El lenguaje no solo describió el mundo, esculpió la realidad. Dividió el mundo en piezas que nuestros cerebros sí podían abarcar. Y una vez que puedes abarcar las piezas, algo ocurre. Algo más silencioso y sinceramente un poco aterrador. Las palabras le dieron al ser humano una voz interior. Quédate quieto y escucha ahora mismo. Escucha tu propia mente. Hay alguien ahí dentro hablándote, narrando, juzgando, ensayando la reunión de mañana, reviviendo esa cosa incómoda que dijiste en 9º grado. Esa voz no eres tú, es una versión muy específica de ti. La autoconciencia, esa sensación de ser una persona que se observa a sí misma siendo persona, parece necesitar un narrador interior. Y ese narrador necesita lenguaje. El lenguaje reconfiguró nuestra memoria. Empezamos a codificar nuestras vidas como historias con lecciones reales. El lenguaje transformó nuestra forma de planear. Podíamos ensayar una cacería en nuestra mente antes siquiera de salir de la cueva al amanecer. El lenguaje reconfiguró nuestro sentido del futuro y del pasado, porque ambos necesitan palabras solo para poder existir. Nos convertimos en el animal que habla consigo mismo, cuando nadie más está escuchando. Y el planeta no tuvo ninguna oportunidad. Resulta que nuestro estatus de superdepredador, dominando cada continente y ecosistema, no llegó antes del habla, llegó después. Primero aprendimos a coordinarnos, luego a planificar, después a enseñarles a nuestros hijos lo que nuestros abuelos ya sabían, usando palabras que llevaban el conocimiento a través de generaciones sin perder nada. Un solo cazador, solo, en realidad no es nada, pero una tribu con un lenguaje compartido es un arma que perdura durante siglos, resonando a través de cada generación futura. Los mamuts se extinguieron, los perezosos gigantes se extinguieron, los osos de las cavernas, los tigres dientes de sable, especies enteras de humanos, todos desaparecidos. Y el pequeño simio suave de boca ruidosa siguió avanzando. Pero hay un precio del que nadie les advirtió. El mismo cableado que te permite planear una cacería también te hace preocuparte por una cacería que jamás ocurrirá. La misma voz interior que ayudó a tu ancestro a ensayar el lanzamiento de una lanza te mantiene despierto repasando un mensaje de texto. Pensar demasiado no es una enfermedad moderna. Es un error ancestral en un software diseñado para la supervivencia, no para la paz mental. El silencio les resulta antinatural a la mayoría de las personas. Lo llenamos con música, con podcast, con nuestros propios murmullos. En lo más profundo, el silencio precedió a la palabra, y nuestros ancestros tardaron mucho tiempo en aprender a escapar de él. Cuando no soportas estar a solas con tus pensamientos, es tu hoguera interior susurrando que una tribu sin voces muere. Cada discusión que has tenido en tu vida, de alguna manera silenciosa, resuena como una vieja negociación alrededor de una fogata. Alrededor de ese fuego, ¿quién se lleva la carne? ¿Quién hizo el trabajo? ¿Quién tiene el mejor plan? ¿Qué historia se recuerda? Lo vestimos con ropa moderna, pero la forma es antigua. Eres, literalmente, un simio que habla. Uno muy bueno, uno muy ansioso, pero un simio. Una pregunta que aún nadie ha respondido.
¿Cuál fue realmente la primera palabra? No el primer sonido. Los sonidos son baratos. Todos los animales hacen sonidos. ¿Cuál fue el primer sonido que llevó un significado específico, comprendido por dos humanos y repetido a propósito? Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá jamás. Pero los lingüistas han hecho conjeturas fundamentadas más interesantes de lo que podrías imaginar. Probablemente no fue un saludo. Los saludos son un lujo. Probablemente fue una advertencia. Algo corto, agudo, urgente. Un sonido para el peligro. Un sonido para correr. Un sonido para detenerse. Ese grito que estalla cuando cae una serpiente. Tu amigo lo entiende incluso si nunca antes lo ha escuchado. El lenguaje probablemente comenzó con el miedo, pero algunos lingüistas reconstruyen raíces que se remontan mucho más atrás que la mayoría de las lenguas, sonidos que sobrevivieron a lo largo de muchos milenios. El sonido de mamá aparece casi en todas partes del planeta de alguna forma. No es una coincidencia, es el sonido más fácil que puede hacer la boca de un bebé. Por eso cada cultura construyó una palabra para madre en torno a él. El agua y sus muchos primos para nombrarla resuenan a través de familias lingüísticas que se separaron hace decenas de miles de años. La verdadera primera palabra se ha perdido para siempre. La pronunció alguien que no dejó huesos que pudiéramos encontrar, en un lugar que ya no reconocemos. Alguien cuyo nombre ha sido polvo durante 100.000 años. Pero todos los idiomas que se hablan hoy en la Tierra, desde el inglés hasta el mandarín o una lengua de chasquidos del Kalahari, es un eco lejano de aquel sonido. Cada ola, cada letra de canción, cada mensaje de rabia es su primo. Lo que hace inevitable la siguiente pregunta. Si el habla nos hizo quienes somos, ¿en qué nos convertirá el próximo salto? Ya estamos hablando con máquinas que nos responden. Ya estamos delegando nuestra memoria a pantallas brillantes. En algún lugar, ahora mismo, alguna parte antigua de tu cerebro, esa misma parte que alguna vez susurró, espera, escucha. Allí, intenta seguir el ritmo de un mundo para el que no evolucionó. Esa es la extraña herencia que llevamos con nosotros. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale a suscribirte. Hago más videos sobre las partes más extrañas de los orígenes humanos, el tipo de cosas que te hacen mirar tus propias manos de otra manera. A continuación, otro misterio silencioso. ¿Por qué nuestros ancestros comenzaron a enterrar a sus muertos? ¿Qué significó realmente esa primera tumba para ellos? Es más extraño de lo que parece, y creo que te va a encantar a dónde nos lleva.